Daniel Lacalle, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Llega el momento de que ahora sí Jerome Powell haga, por lo menos, dé la visibilidad de un proceso de bajada de tipos de interés que sea en septiembre o no, empiece o no, tiene que ser gradual en el próximo año para reducir entre 100 y 150 puntos básicos. Bueno, es que no tiene ningún sentido lo que está haciendo la Reserva Federal y además están quedando como una entidad no dependiente de los datos. Siempre tenemos que escuchar esto de que es que la Reserva Federal va a ser data dependent, ¿no? Bueno, pues resulta que han decidido dejar de serlo. La Reserva Federal no se lee su propio Beige Book, el libro beige que todos los que te ven conocen, porque en su propio libro se muestra que las señales de debilitamiento del mercado laboral más los últimos datos del Bureau of Labor Statistics muestran que se está llevando a cabo una política monetaria que vuelve a ser equivocada. Y el historial de la Reserva Federal en cuanto a equivocaciones en la política monetaria es tan aberrante que deberían empezar a ser un poquito más humildes, sobre todo, porque además de equivocarse con la inflación en el año 2021, cuando tenían la desvergüenza de decir que la inflación no había ningún riesgo de inflación, después que la inflación era transitoria, después que era por culpa de las cadenas de suministro, mientras la inflación se disparaba sin control cuando se dedicaban a imprimir moneda y a mantener tipos reales y nominales negativos en muchos casos. ¿Qué es lo que han hecho después? Ahora lo que están haciendo es cometer el mismo error, pero al revés, basado en una narrativa completamente fallida, de unos modelos que les han fallado siempre. Tú acabas de decir lo que es una evidencia, que hace un año, con unos datos de inflación mensual en septiembre y en octubre que eran exactamente iguales a los de julio de este año, Jerome Powell le estaba mandando un gigantesco regalo a la campaña de Kamala Harris con una bajada de tipos de 50 puntos básicos y anunciando bajadas de tipos en el futuro. Y ahora se agarran a una visión de la inflación que no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque estamos ante otra entidad monetaria que ignora los agregados monetarios. Estamos ante otra entidad monetaria que se dedica a hablar de la inflación mirando al cielo y, como bien dice Donald Trump, moviendo el dedo y diciendo a ver qué es lo que creen que va a pasar. Y no están teniendo en cuenta los datos de su libro beige y de los datos de inflación mayorista. Los datos de inflación mayorista solamente subieron por el componente bursátil, como vosotros habéis mostrado en negocios además. Solamente subieron por el componente bursátil, el componente de gestión de carteras, por la subida tan rápida y fuerte de las bolsas. En todo el resto de los componentes, si mirásemos la inflación mayorista, no ha habido ningún impacto inflacionario. Por lo tanto, lo que tienen que dejar de hacer es jugar a política, que es lo que están haciendo. La Reserva Federal se vuelve a equivocar, se equivocó de manera vergonzosa y debía haber llevado a la dimisión inmediata de Jerome Powell en el año 2021, se volvió a equivocar en el 2022, se ha equivocado en el 2024 y se está equivocando en el 2025. Y lo que nos está demostrando es que los bancos centrales no deberían manipular los tipos de interés ni la cantidad de dinero. Al igual que en la anterior ocasión, ¿no? El problema fue la inflación. ¿Cuál es el problema de equivocarse ahora por parte de la Reserva Federal, sobre todo viendo la comparación con Europa? Claro, el primer problema es para las pequeñas y medianas empresas y las familias. Para los ciudadanos estadounidenses esto supone que los costes de su tarjeta de crédito, de su hipoteca, etcétera, son muchísimo mayores. Mucha gente en el mercado tiene la desvergüenza de decir, bueno, pero ¿qué más te dan 50 puntos básicos? Te darán igual a ti, porque a una hipoteca en Estados Unidos al 7,5% le parece a la persona claramente un auténtico robo. Pero sobre todo es que el problema de la equivocación que están llevando a cabo ahora mismo es que lo que están haciendo no solamente es hacerle daño a las empresas y a las familias, especialmente a las pequeñas y medianas empresas, sino que además lo que están haciéndole es daño al dólar.
Porque la razón por la que ahora mismo tenemos de manera completamente incongruente un montón de gente tomando riesgo japonés, riesgo europeo, es porque el coste de cobertura, el hedging de la compra de deuda estadounidense sale demasiado caro. Entonces, como los tipos son muy elevados, para hacer la cobertura de moneda para los inversores extranjeros, no te sale rentable comprar bonos de Estados Unidos. Y eso está haciendo daño al dólar. Y está artificialmente, la Reserva Federal es alucinante. La Reserva Federal está artificialmente regalándole una semisubvención a la zona euro y a la vez está dañando a las pequeñas y medianas empresas y a las familias estadounidenses. Es una auténtica vergüenza, pero sobre todo es una auténtica vergüenza porque nos están tomando el pelo, que dicen que es que ellos son data dependent y en nada están cumpliendo con su mandato. No han cumplido con su mandato en cuanto a la inflación y no están cumpliendo con su mandato en cuanto a la estabilidad de precios y el empleo. Solo una cuestión más, Daniel. ¿Crees que hay bajada de tipos en septiembre? ¿Crees que lo puede anunciar incluso hoy? No sé si lo anunciará hoy, pero que es inevitable, es clarísimo. Si es que todos los datos dicen que tendrían que haber bajado los tipos hace ya meses. Y la única razón por la que Jerome Powell y algunos miembros de la Reserva Federal mantienen de manera numantina esa posición negativa para la economía estadounidense es exclusivamente porque el presidente Trump les está criticando. Y entonces tienen que agarrarse a un clavo ardiendo, a pesar, vuelvo a repetir, que lo único que tiene que hacer la Reserva Federal es leerse su libro beige, que para eso lo publican. Y para eso hay gente que como tú y que como yo y como muchos de los que nos ven, nos lo tenemos que leer. Si ese libro beige lo siguiesen, ¿qué tendrías de información? Tendrías de información que en el libro beige, en la última edición, en todos los capítulos de cada una de las reservas federales se hablaba de ralentización en el mercado del empleo y de un elevadísimo coste de la financiación para las empresas y para los ciudadanos. Si es que no tiene ningún sentido. Pero por otro lado, si son, como han demostrado ser, completamente incompetentes a la hora de poner los tipos de interés y a la hora de identificar la inflación, porque que no haya dimitido nadie después de la vergonzosa actuación de 2021-2022 me parece increíble, pero ya que son así de incompetentes, por lo menos que dejen que los tipos de interés floten libremente, porque lo que te está demostrando el mercado de deuda, el mercado bursátil, lo que te está demostrando el mercado privado es que los tipos de interés, si estuviesen flotando libremente, estarían 100, 125 puntos básicos por debajo de donde están ahora. Es decir, están artificialmente haciendo daño a la economía estadounidense para intentar demostrar que esa basura de modelos que utilizan, que no han funcionado nunca, tendrán que funcionar en algún momento. Muchísimas gracias. Daniel Lacalle, buen día, buen negocio, buen descanso y buen lo que queda de verano, ¿no? Que aún queda un poquillo. Bueno, yo ya estoy aquí a tope, tú también, así que bueno, pues aquí estamos. Gracias, Daniel. Abrazo fuerte.